Le contesto acá que Jehová me libre. Dios les bendiga. Hoy tuvimos un invitado especial en nuestro podcast de Buenas Nuevas, el cual es el pastor Yariel Cruz de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios Ministerio Restauración aquí en Ponce. En este podcast estuvimos hablando de muchas cosas interesantes, así que les invito a que se queden y espero que les guste. Además les recuerdo que nos sigan en nuestras redes, aquí en YouTube, que se suscriban, que den like a los videos, nos sigan en Instagram también, nos pueden seguir también en Spotify, el cual pueden ver este podcast en formato de audio, y también les invito a que nos sigan en nuestro Telegram, nuestro chat de Telegram, en el cual subimos contenido diariamente, así que esperamos su apoyo. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con todos ustedes. En este día damos la gracia al Señor por estar este día aquí. Amén. Y hoy tenemos un invitado especial, muy querido por nosotros, que nos va a estar acompañando y contándonos sus experiencias y de su vida en Cristo. Y estamos hoy con el pastor Yariel Cruz. Pastor. Dios les bendiga a todos. Un gozo poder estar aquí con mis hermanos y compartir en esta mañana las experiencias que Dios nos ha dado. Amén. Así que, pastor, por primera, para empezar, tengo para preguntar de cómo, primeramente, antes de que usted nos cuente de cómo llegó a los pies de Cristo, queremos saber cómo llegó su llamado al pastorado. A mí el Señor me llamó temprano, a la edad. Yo nací en la iglesia, ¿verdad? Soy hijo de padres pentecostales y de abuelos pentecostales también. Me crié en la iglesia de Clausel. Allí Dios se mueve tremendamente, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo trabaja. Y perteneciendo a la sociedad de niños, ya pasando para ser joven a los 12 años, en un culto que tuvimos de traspasar, ¿verdad? Se hace un culto para el traspaso de la sociedad de niños a la sociedad de jóvenes o juveniles. Pues ahí yo estaba orando y pidiendo al Señor que me usara, ¿verdad? A los 12 años estaba clamando, pidiendo al Señor que me usara, que si en algo podía ser útil, pues yo estaba a su disposición, ¿verdad? Dice la palabra, heme aquí. Yo estaba diciéndole al Señor que quería hacer algo, sería ser útil. Y ahí escucho la voz de Dios que me dice, tú vas a ser pastor. Tenía 12 años. Y de ahí, hermano, pues comienza un trabajo de Dios en mi vida. Ahí recibo ese llamado y comienzo a caminar. Obviamente al principio dije que no quería aceptar ese llamado porque sabía, ¿verdad? Conocía las responsabilidades. Porque en ese tiempo el pastor era Serafín Cruz Caraballo, que era tío de mi papá. Y uno conocía, ¿verdad? Y pues escuchaba. Y una de las cosas que traba uno es ver la responsabilidad, ¿verdad? De hablarle frente a la gente, de tener que predicar. Todas esas cosas uno las piensa. Y uno como niño, pues, de momento como que no quería responder a ese llamado que Dios hizo. Pero así fue que Dios me llamó. Escuché la voz de Dios que me habló. Entonces, luego de eso, a los 12 años el Señor te llama. Luego de eso te descarrías de los caminos del Señor. En un momento así, yo cuando tenía más o menos 14 años, que empecé la escuela intermedia y pues comencé poco a poco a desviarme, poco a poco dejé de orar, a alejarme pues hice unas amistades que no eran convenientes, ¿verdad? Y pues pasó un lapso en eso, más o menos desde los 14 hasta los 17 años, más o menos, estuve ahí descarriado, tristemente, ¿verdad? Testificamos acerca de lo que nos pasó. No son cosas que pasan en la vida del hombre que uno no quisiera hablar de ellas, pero sí tuve descarriado, estuve en la calle, hice unas cuantas cosas que marcaron la vida, pero
En un momento Dios vuelve, ¿verdad? En su misericordia a volver a llamar a uno, ¿verdad? Extenderle la mano, y en medio de los problemas que me había buscado, pues Dios los utilizó para que uno recapacitara y viera, y quizá en poco tiempo viera lo que el mundo puede ofrecer, que el mundo nada puede ofrecer a ninguna persona. Amén. Entonces, usted cuando llega a los pies de Cristo, ahí empieza una transformación en usted. ¿Cómo llega? Amén. ¿A qué edad exactamente fue que empezó a ser pastor? Yo empecé a ser pastor a los 40 años. 40. A los 40 años. Yo estuve más de 25 años huyendo a lo que Dios había hablado. Y si no es por lo que Dios hace en la vida de uno, pues quizás. Pero sí es interesante porque yo estuve yo primeramente regreso a los caminos del Señor, o sea, me reconcilio. Cuando tenía 17 años, a los 17 años yo tuve un problema con la justicia, ¿verdad? Por poco iba a ir a la cárcel, pero en ese tiempo, en una ocasión, Dios trató conmigo, ¿verdad? Que pudiera ser otro testimonio aparte, pero Dios trata conmigo y yo comienzo a regresar al camino, ¿verdad? Entendí que fuera de los caminos del Señor nada podía hacer, y en la iglesia, la sociedad de jóvenes, porque aunque yo estuve apartado de ese tiempo, siempre me mantenía yendo a la iglesia, ¿verdad? Iba a la iglesia, y hubo un joven que ahora es un pastor, se llamaba Jimmy Negrón, se llama porque no ha muerto, pero él era presidente de la sociedad de jóvenes para aquel tiempo, y mire cómo Dios obra, porque cuando estoy en medio del proceso, que estoy regresando, que estoy poco a poco batallando con la mente y queriendo regresar, Dios utilizó a Jimmy Negrón, al pastor Jimmy Negrón en aquel tiempo, y también a Abdiel González, que eran presidente y vicepresidente. Entonces ellos resolvieron hacer dentro de la directiva, sacar unos líderes de actividades o que fuera, para ir dando participación a los jóvenes, y ellos pensaron en mí. En la forma que yo estaba, como quiera, ¿verdad? Ellos pensaron en mí, pidieron al pastor de turno que estaba en ese tiempo, y el pastor pues dio paso, ¿verdad? A ver qué Dios hacía, y eso era lo que yo necesitaba. Yo llegué, ellos insistieron que fuera en esa semana de jóvenes con el uniforme, y yo pues compré el uniforme y fui. Yo me acuerdo que yo entré a la iglesia esa noche, en ese principio de campaña, y yo me hinqué y le dije al Señor: Señor, yo estoy aquí, tú sabes, tú me conoces, y yo quiero trabajar para ti, yo solamente necesito un empujón. Yo le dije al Señor orando. Esa fue mi oración, ¿verdad? Y esa noche pues salgo, me nombran como líder de actividades, hermano, y eso fue lo que a mí me ayudó, me catapultó de una forma tan tremenda que hasta hoy, ¿verdad? Yo he visto la mano de Dios obrando, y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Yo comencé a trabajar con los jóvenes allí, y aunque estaba luchando con el pasado porque me trajo unas consecuencias que tenía que bregar con ella, pues ese trabajo de yo bregar con los jóvenes, de ellos estar pendientes, estar conmigo, porque cuando uno entra, ¿verdad?, a una directiva, pues hay una comunión, pues eso me ayudó a que nada de lo que iba a ocurrir con los otros me llamara o me hiciera quedar, volver atrás o no entrar en el proyecto de Dios. Y ahí yo comencé a trabajar ahí, de los 17 años comencé a trabajar hasta el sol de hoy. Y fue una experiencia bien tremenda. Esa reconciliación y ese plan que Dios hizo era el que yo necesitaba, ¿verdad?, para poder. Entonces de ahí comencé a trabajar. Yo me casé joven a los 20 años, ¿verdad? Me casé, tuve hijos, y ahí comencé entre el trabajo de la iglesia y la crianza. Y sí trabajaba para el Señor, pero no lo que el Señor estaba pidiendo de mí hasta el 2007. En el 2007 Dios comienza a tratar directamente conmigo acerca de lo del pastorado y del llamado. Pues Dios en 2007 comienza a tratar directamente conmigo.
Y en una casa que yo estaba trabajando, Dios empezó a hablar conmigo, ¿verdad? Acerca de una situación que pasó. Y él me dijo, y el Señor me confrontó y me dijo, todo lo que tú has pedido yo te lo he dado. Y ahora yo estoy pidiendo, ¿verdad? Estoy pidiendo de ti que tú reacciones a lo que yo he puesto, que era el llamado al ministerio. Y una de las cosas que me dijo, las consecuencias de tus decisiones de ahora en adelante, las consecuencias, la parte de ellas la van a sufrir tus hijos. Entonces, cuando el Señor me confrontó con eso, yo comencé a pensar, ¿verdad? Puse un freno porque quizá a mí no me importaba lo que pasara conmigo, pero sí me importaba lo que pasaba con mi familia, mis hijos, futuro. Y yo no quería que mis consecuencias fueran un estorbo para ellos. Y ahí entonces yo entiendo la voz de Dios y respondo al llamado. Eso fue en el 2007. Ahí comencé y entré en MISPA. Comencé a estudiar, ¿verdad? A prepararme directamente al llamado que Dios había hecho a mi vida. Y ahí comencé a estudiar y lo único que yo le dije a Dios en aquella ocasión es: Señor, yo no vuelvo a decirte que no. Yo voy a estar aquí, yo no vuelvo a decirte que no. Lo que tú me pongas a hacer, yo voy a hacer. Y mira, Dios fue trabajando con eso. Yo empecé a estudiar en el instituto, pasó un tiempo, y ya cuando tú estás en el segundo año de instituto, pues te toca la clase de predicar. Y ahí prediqué la primera vez. Y de ahí entonces, en ese tiempo, 2009, que yo ya estaba terminando, ¿verdad? Me iba a graduar, pues llega otro pastor, en cambio de pastor. Entonces el pastor que Dios trae fue un instrumento grande que Dios usó. Estuve casi 10 años, ¿verdad?, al lado de él, y fue un instrumento que Dios utilizó para dar un giro a mi vida totalmente. No simplemente era que Dios me estaba llamando al pastorado y al ministerio, sino que iba a trabajar también con mi personalidad, con mi carácter, en todos los asuntos, aún en lo que yo pensaba de la doctrina. Entonces ahí comienza ese trato. Ahí yo comienzo a responder al Señor. Ahí yo dejo de decir que no, y ahí Dios comienza a abrir las puertas, y yo entrar por las puertas que Dios abría hasta ahora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ese caminar usted tuvo varias experiencias. Una de esas experiencias fue a Nicaragua. Viajé a Nicaragua en el 2008, ahí con el pastor anterior, se llama Joaquín Sepúlveda. Con él nosotros fuimos. Yo en ese tiempo yo me envolví mucho, ¿verdad?, en las cosas de este mundo. Yo tengo un comerciante y comencé a tener, ¿verdad?, de todo. Cuando el Señor me confrontó, yo tuve de todo lo que quizá una persona pueda, o lo que yo pensaba adquirir, y en una de esas cosas yo también buceo. Comencé a bucear en el 2006 y fui a muchos sitios, y en ese 2008 yo iba para una gira de buceo en una, se me olvidan los nombres, yo soy un poco malo para los nombres, para Belice. Iba por una gira de buceo. Entonces yo le dije al pastor, el pastor que estaba, que era Joaquín Sepúlveda, ya yo estaba encaminando, ¿verdad? Ya yo estaba trabajando con los jóvenes, estaba en el liderato, y le digo: pastor, yo voy a estar unos días fuera porque voy por una gira de buceo, voy para Belice, voy a bucear allá. Y él se me quedó mirando y me dijo: no, pero ¿para dónde? No, voy para allá. Y me dijo: no, tú vas a ir por un viaje misionero conmigo. Vamos a ir para Nicaragua. Y entonces yo le dije: pues yo no sé. Sí, tú no vas para Belice, tú vas para Nicaragua conmigo. Pues, y efectivamente no fui a Belice, me fui a Nicaragua. Fui la primera vez a Nicaragua, y allí estuvimos un par de días y vimos, y íbamos con la intención de construir o terminar un templo. Y vimos, entonces regresamos para colectar dinero para ir otra vez. Y es interesante, hermano, porque ya Dios estaba comenzando a tratar conmigo, y en el segundo viaje yo estaba pensando, eran 15 días, yo pues tenía el negocio y dije: diantre, yo no voy a ir para allá, pues son 15 días, hace un mes y medio que fuimos, el pasaje cuesta $700. Y yo fui a hablar con el pastor, le dije: pastor, yo no voy a ir a este viaje, pero yo le voy a dar lo que cuesta el pasaje, que yo creo que puede ser más efectivo para usted allá, llevar el dinero más. En vez de yo ir, doy el dinero del pasaje y lo puedo utilizar allá. Y pues se quedó ahí. Pero yo fui a una iglesia en Cagua
que estaba en construcción también, que el pastor se llama José Luis Ramírez, y yo llegué un miércoles en un culto, comenzó el culto, y cuando íbamos a regresar, nos quedamos en el culto, yo fui con mi esposa, y cuando íbamos a regresar, hicieron una oración por nosotros, y dentro de esa oración se levanta un hombre y va donde mí, comienza a hablar, ¿verdad? A orar por mí, y el Espíritu Santo lo tomó y me dijo: no vas a enviar solamente no quiero tu dinero allá, quiero que tú vayas, quiero tu presencia allá. Entonces pues yo entendí que era el viaje a Nicaragua, porque el Señor me dijo: porque allí yo voy a tratar contigo. Entonces pues yo viré y le dije: Joaquín, no voy a enviar el dinero, voy a ir contigo. Y fuimos allá, hermano, tuvimos 15 días allí, 15 días bien tremendo. Yo me desesperé, yo estaba loco por regresar a Puerto Rico, me entró una desesperación, y yo pidiendo al Señor que hablara conmigo, que mostrara, y esa desesperación, y hasta el último día Dios no habló. Cuando íbamos a regresar, que ya estábamos, que un hermano de la iglesia ya teníamos una guagua para llevar personas, pasajeros, como un taxi, pues nos iba a llevar al aeropuerto, y antes de llevarnos al aeropuerto nos paramos a tomar un café, y nos sentamos en una mesa así como esta, y comenzamos a hablar y a tomar café, y ahí el conductor comenzó a hablar y dijo: yo tengo estos vehículos yo los debo, pero yo quisiera, el anhelo que yo tengo, o que yo quisiera, es vender estos carros, estas guaguas, y todo el dinero donarlo a la obra y darlo. Entonces ahí el Señor comenzó a hablar conmigo. Y me dijo: escucha lo que él está diciendo, pon atención. Y cuando yo, ¿verdad?, puse atención, él comenzó a hablar todo eso. Y luego que él termina, el Señor me dice, hablándome al corazón: ellos no tienen nada. Si él vende esa guagua, si él pudiera donar eso, él en su vejez no tiene aquí seguro social, no hay nada que lo pueda mantener. Y él no está mirando esas cosas, sino que está mirando contribuir a la obra de Dios. Entonces el Señor empezó a hablar conmigo, y yo me comencé a mirar, me dije: contra, a veces tantas cosas que yo tengo, uno preparándose para el futuro, tiene todas estas cosas, quizás llega uno a viejo y coge el seguro social, y yo solamente pensando en lo que estaba acumulando y lo que estaba haciendo. Y Dios me dijo ahí: lo que tú haces o lo que tú tienes no es por tu esfuerzo, es porque a mí me place. Y eso, hermano, cambió mi vida, porque yo tenía un pensamiento, ¿verdad?, de que todo lo que estaba logrando era por lo que yo hacía. Entonces yo le decía a una persona que miraba: pero que me decía, tú tienes esto, tienes lo otro. Y yo le decía: tú quieres tener lo que yo tengo, trabaja como yo trabajo, y tú lo vas a tener, ¿verdad? Y ese era el pensamiento, y quizá la soberbia de uno. Pero allí el Señor rompió con eso, y me dijo: lo que tú tienes porque a mí me place. Entonces yo entendí, hermano, que lo que yo tengo le pertenece al Señor. Que lo que yo puedo lograr no es porque yo puedo hacerlo, es que a Dios le place. Que lo que yo tengo es porque Dios se ha placido dármelo. Entonces yo entendí que lo que yo tengo no me pertenece. Y eso, hermano, abrió mi corazón de una forma, ¿verdad?, para las misiones, para la necesidad, para la obra de Dios. Abrió mi corazón. Lo que yo tengo no me pertenece, le pertenece al Señor. Y si Él lo pide, estoy preparado para dárselo porque es de Él. Entonces, allí en Nicaragua realmente hay, como he escuchado, ¿verdad?, que hay mucha pobreza dentro de allí, que casi no comen. Eso es real. Y a veces yo comparo mucha gente que se prepara para una catástrofe, para vivir de cierta manera, y cuando uno ve la realidad de esa república, de alguna república, pues Nicaragua es la más pobre de Centroamérica, aunque es la más grande, es una de las más pobres. Y nosotros, hermano, pues tuvimos en casa que los pisos eran de tierra, que no había nevera, que no había estufa, que la comida había que ponerla encima del fogón, las carnes, ¿sabes? Nosotros compramos carne, y ellos comían carne solamente cuando va un misionero, cuando nosotros íbamos, porque ellos no tienen el dinero para comprarla.
Pero cuando nosotros comprábamos la carne no había freezer, ellos las cogían con unas naranjas y le pasaban la naranja a la carne y la enganchaban encima del fogón y así al otro día la cocinaban y ahí podía estar 2 o 3 días. Sí hay bastante necesidad. Si nosotros lo comparamos a como nosotros vivimos, es pobreza. El pueblo es pobre, pero ellos viven. Ellos viven allí. Ellos. Tú sabes, nosotros vemos una diferencia porque tenemos algo aquí, muchas cosas que ellos no tienen, pero ellos viven, allí se vive. Y ahí es un pueblo de Dios que adora y glorifica el nombre del Señor. Pero sí hay mucha necesidad, por eso nosotros fuimos allí, mucha necesidad. Tú vas a ver gente, para que tenga un ejemplo, para que tenga una idea, nosotros se nos queda en segundo viaje, a 2 éramos 3 los que fueron, a 2 se le quedaron las maletas, la mía no porque yo la llevé conmigo, pero ella era un poquito gordito, no consiguieron un pantalón 36, porque no hay gordos allí. Pantalón 36 no se vende porque como ellos no comen lo mismo que nosotros comemos, literalmente no hay gente obesa allí. Porque comen, hermano, comen lo que tienen, lo que necesitan, quizá un poco menos. Pues no hay obesos allí. Entonces, a tal extremo, no conseguimos un pantalón número 36. Entonces, cambiando de lugar, usted fue a Israel. Israel. Entonces, quisiera que nos contara un poco de Río Jordán. No sé si fuiste al Muro de las Lamentaciones. El viaje a Israel fue uno de los viajes, o ha sido el viaje más tremendo que yo he dado. Es una experiencia realmente bien edificante, bien espiritual, bien tremenda. Algo que yo les recomiendo a todo el mundo que guarde dinero y vaya allá. Nosotros fuimos en el 2022, fuimos allí a Israel, allí celebramos también nuestro 25 aniversario, ¿verdad? Con mi esposa Brenda. Y fuimos en un grupo que también fue mejor porque fue mucha familia mía, mis primas estaban allí. Y el grupo que fue no fue tan grande, éramos 60, ¿sabes? Era un solo ómnibus. Y fue algo bien tremendo. Allí fuimos desde Cesarea de Filipo y viajamos terminamos en Jerusalén y después fuimos al Mar Muerto. Y hermano, nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos, obviamente llegamos a la ciudad, llegamos a Tel Aviv. Tel Aviv no pudimos estar mucho tiempo porque estaba en construcción. Pero una vez que llegamos allí a Cesarea de Filipo, que tú comienzas a caminar por esas calles, ver el mar Mediterráneo, ¿verdad? Con tus ojos, estar allí, sentir aquello y llegar a la casa donde Pedro estaba sentado cuando recibió el llamado, ¿verdad? La visitación del ángel que le dije ve a Cornelio, allí estuvimos. Y es una experiencia cuando uno va conociendo, ¿verdad? Los pasajes bíblicos y los lugares exactamente que tú vas a estar visitando y los relatos que hay en la palabra acerca de ellos, hay algo. Una experiencia bien tremenda. Cuando caminamos por Cesarea de Filipo podíamos ver con nuestros ojos, entender muchas cosas que así, ¿verdad? Que no se puede entender quizás por una lámina, quizás por la historia que uno estudia, si no estar allí viéndolo. Pues fue bien tremendo. Cuando llegamos a Río Jordán, cuando fuimos, tenía un montón de agua, tenía mucha agua y era un poco, ¿verdad? Diferente a lo que quizás el área que nosotros fuimos. Pues fuimos allí al Río Jordán, entramos al agua, vimos todo, pero la experiencia más tremenda fue cuando subimos la colina y llegamos a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén allí, se sentía una paz, una cosa tan tremenda. O sea, tú podías sentir, yo no sé cómo explicarlo, pero yo sentía una alegría, sentía una paz, sentía algo tan tremendo, ¿verdad? Porque es el pueblo escogido de Dios, es la nación que Dios escogió y las promesas de Dios siguen ahí cumpliéndose. Uno puede palpar eso. Y Jerusalén, cuando llegamos al Muro de los Lamentos, hermano, yo no quería salir del Muro de los Lamentos. Yo no quería salir de allí. Allí había mucha gente poniendo papelitos en las paredes, pero yo
simplemente miraba aquel muro, miraba aquellas ruinas que quedaban de ese templo que tuvo que hacer. Ahí tuvo que haber una presencia del mismo Dios bien tremenda, y allí tú sentías algo tan especial, y yo estaba orando y dando gracias a Dios. Allí había muchos judíos discutiendo acerca de la ley, ¿verdad? Tú podías ver cuando Pablo decía, mira, no te sientes con esta gente, no pierdas tiempo en esas conversaciones de viejas, ahí hablar de tantas cosas, y yo podía ver, ¿verdad? Los grupos de rabinos con estudiantes y esas discusiones que, aunque uno no entiende, pues sabe de lo que se trata, porque es lo que dice la palabra. Y entramos a un área que hay, que ve los fundamentos que quedan originales del templo. Inclusive tienen un hueco con un cristal donde llega a los fundamentos de aquella construcción que data de miles de años, ¿verdad? 3,000 y pico de años. Entonces, hay una experiencia, yo no sé si alguien comparte esto conmigo, pero tuve una experiencia espiritual bien tremenda allí, de sentir sentí una paz, sentí algo tan tremendo allí. Yo clamaba a Dios y oraba y daba gracias a Dios por esa oportunidad que había dado, y uno veía los judíos, ¿verdad? Conservadores, ortodoxos, con toda esta filasteria puesta, con esa, que aunque todavía están pidiéndole al Mesías, pero uno ve la devoción que ellos tienen por Jehová, por Dios. Lamentablemente no han llegado al conocimiento, ¿verdad?, de aceptar a Cristo, pero uno ve la devoción en ellos, cómo se paran ahí a adorar y hasta lloran y todo, una cosa bien tremenda. Fuimos de noche y fuimos de día y luego fuimos de noche, y eso estaba lleno de gente. Entonces ahí pudimos ir al Mar Muerto, fuimos a varios lugares, ¿verdad?, de la Tierra Santa, pero fue un viaje que pudiéramos estar hablando toda la mañana aquí, pero fue un viaje, yo lo haría ese viaje otra vez, un viaje bien especial, bien tremendo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, luego de eso, hace poco, usted fue también para Europa con pastor presidente Chimi. Sí. Con Saúl. Hemos estado ¿verdad? Por gracias de Dios hemos estado en varios lugares. Estuvimos allí. Fuimos para el primer congreso pentecostal de la región de Portugal. Predicamos allí también. Tuvimos casi un mes allí en Europa. Entonces, fuimos a Portugal, tuvimos una primera semana en Portugal y vimos una parte de Portugal, todo bien bonito, ¿verdad? Los edificios más nuevos tienen 300 años en esa área, ¿verdad? O en Europa. Pero a mí me encantó, me llamó mucho la atención. Ese fue más un viaje que fuimos para celebrar el congreso y fue más turístico. Entonces, aunque estuvimos todos los fines de semana envueltos en actividades de la iglesia, pues los días que teníamos libre en la semana, de lunes a viernes prácticamente, estuvimos viendo toda la parte de Europa. Pero algo que a mí me impresionó, Italia, y uno de los sueños míos era llegar hasta Venecia, y fuimos a Venecia, y es una cosa bien impresionante, ¿verdad? Italia, bueno, es donde comenzó toda esta historia, ¿verdad? En esa parte del mundo. Italia dio los pintores, muchos filósofos, mucha gente, ¿verdad?, que fueron famosos por toda esa pintura y por toda la literatura y por todas las cosas. Pero Italia es un país bien, bien histórico, es preciosísimo. A mí me encantó Italia. El trato de las personas es bastante diferente, ¿verdad? No son cortés. La persona europea no es cortés, no es fácil de bregar con ellos, ¿verdad? No son calurosos. No son amistosos, no son calurosos, no es como nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados, nosotros latinos, pues somos más, y tratamos de ser lo más servicial posible. Pero la ciudad bien tremenda, me encantó Italia, y allí Dios está levantando una iglesia de Ministerio de Restauración. Allí está el misionero Rodrigo Sica con su familia, van a cumplir 6 años ahora,
y tuvimos la oportunidad, la gracia de Dios, de poder estar en la inauguración de la primera iglesia Ministerio de Restauración allí en Italia, en la ciudad de Empoli. Allí fue una gloria de Dios bien tremenda. Allí lo disfrutamos. Quisiera volver. Y Dios está haciendo algo bien maravilloso también, una experiencia con... Hay mucha necesidad, ¿verdad? Son bien pocas las iglesias evangélicas, aunque allí estuvo la Asamblea de Dios, pero la iglesia evangélica es bien poca. Mayoritariamente son católicos. Son católicos, allí está Roma, esa es la madre del catolicismo. Entonces el evangelio protestante es bien poco. Y hay gente con una necesidad. Entonces cuando tuvimos la experiencia de aquellos italianos llorando y preguntando acerca cosas profundas, acerca de la muerte, acerca de dudas que tenían, y Pastor Humberto estaba contestándolo a unos que estaban allí. Ellos lloraban, ¿verdad? Y fue una experiencia bien tremenda. En Portugal también estuvimos allí celebrando el primer congreso pentecostal, donde Dios está haciendo algo maravilloso. En Portugal ya se tienen templos propios y la iglesia llegó a un lugar que se llama Grândola, en Portugal. Y Grândola es una ciudad que tiene más de 1000 años de historia. Y no había iglesia protestante, no había iglesia ni bautista, ni metodista, ni mucho menos pentecostal. Y allí Dios nos dio la gracia, ¿verdad?, el ministerio de abrir la primera iglesia evangélica en Grândola. Y para que tú tengas una idea de cómo es la situación allí, porque Portugal es como una ciudad mística, es como tenebrosa, tú sabes, como ahí, bueno, estuvimos en un lugar, una parte de la ciudad se llama Sintra, que es preciosísima, pero que es gótica completamente. Las estructuras son góticas, los templos tienen estos pasadizos secretos que utilizan los masones para hacer, ¿verdad?, todo este tipo de cosas. Y ¿sabes? La ciudad completa tiene esa tendencia. Entonces nosotros fuimos allí a Grândola, y Grândola pues parece como esas ciudades góticas así solitarias, oscuras, calles angostas, y a tal punto de que el suicidio es una muerte natural. Lo tratan como muerte natural, ¿sabes? No tiene una estadística, porque alguna persona se suicida y dice, ¿de qué murió? Pues de suicidio. Suicidio, como si hubiera muerto de diabetes, si hubiera muerto de cáncer, es algo natural. Y allí llegó la iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio de Restauración, la primera, y compramos un templo propio allí. Hay un pueblo, más de 60 hermanos en Grândola y en Santiago, que es una ciudad también cercana, y que eso data de 1000 años allí. También el Señor nos dio la oportunidad de abrir el primer templo evangélico pentecostal. Así que una victoria, hermano. Pues la iglesia, cuando está orando y camina en un espíritu y en un alma, Dios abre puertas donde no hay puertas. Allí Dios abre camino. Y tuvimos la experiencia de poder estar allí y compartir con aquellos hermanos. Predicamos allí en portugués también. Y fue una gloria, ¿sabes? Entonces, tienes esta experiencia de ver lo que Dios está haciendo aún en estos países. Primeramente, que yo jamás pensé que iba a llegar con una iglesia. Quizás uno piensa y guarda algún dinero para ir como turista, pero fue una experiencia, ¿verdad?, llegar como un ministro, llegar con una iglesia que está allí trabajando, que estuvimos trabajando, ¿verdad? Fue turista y trabajando, y allí pues tuvimos esa experiencia. Europa es bien bonito, una nación con muchísima necesidad, y estamos orando para que el Señor levante hombres y mujeres y misioneros que vayan allí. Un dato interesante es que el misionero Rodrigo Siga, que es brasilero, que lo que habla es portugués, llevaba 5 años viviendo allí, aprendiendo el idioma italiano. Y luego de 5 años que él estuvo preparando, cuando llegó, porque cuando nosotros llegamos, milagrosamente, porque no estaba en los planes, milagrosamente Dios de la nada abrió un camino
que pudimos alquilar un templo allí, estando allí, en 10 días que estuvimos, pudimos alquilar un templo y hacer la inauguración de la iglesia. Porque ya Rodrigo pues tenía un grupo, ¿verdad? Que estaba hablando, se reunían en la casa y él fue haciendo trabajo y ya comenzaron a reunirse allí, hermano, y logramos alquilar esa iglesia, abrir el templo, inaugurar el templo, y he seguido la noticia, ¿verdad? Y hay uno, porque hubo una iglesia de Asamblea de Dios en años que cerró, pero estaban los miembros, los ancianos, orando para que la iglesia pentecostal llegara. Entonces son los trabajos que Dios está haciendo. Allí había un pueblo clamando para que Dios abriera una puerta, y Dios abrió la puerta a través del Ministerio de Restauración. Allí abrimos la iglesia, y esos ancianos, que son ancianos, se enteraron y están congregándose allí con el pastor Rodrigo. Y tuve una experiencia bien tremenda, porque hablamos con un matrimonio nicaragüense que ellos me habían conocido cuando yo fui. Ellos se acordaron de mí, yo no me acordé de ellos. Y yo me dijo, sí, usted fue a Nicaragua. Y yo fui a Nicaragua, eso fue en 2008. Yo me acuerdo de usted, y me dijo, usted estaba con el pastor Tijerino, así, fue en la iglesia de Masada. Él se acordó, hermano, un matrimonio de jóvenes. Él tenía que tener, cuando me encontró en Italia, tenía que tener como 30 años. Yo fui en el 2008, quiere decir que él tenía como 15 o 16 años, algo así. Pero me conoció. Y yo, bueno, pues aquí estamos. Pues mira, una señal de Dios, que Dios está abriendo esta iglesia para que tú te quedes aquí, persevera. Y la esposa de él decía, daba gloria a Dios, porque cuando ellos se habían mudado para Italia de Nicaragua, ella llevaba solamente un año de convertida. Entonces no había iglesia pentecostal, y había una que estaba ellos estaban en Poli, y había una en Firenze que estaba como a 45 minutos, que casi ella no podía ir. Y ella daba gloria a Dios porque ahora tenía una iglesia a 5 minutos donde ella podía. Entonces había un pueblo allí en Nicaragua orando. Había un misionero orando hace 5 años para que este proyecto pudiera finalizarse. Esos son los proyectos y los tiempos de Dios. Y allí pudimos estar. Y estuvimos también con el hermano Saúl y su esposa Carmen Damar. Estuvimos allí y nos gozamos en aquella, ¿verdad? Aquello que Dios preparó. Fue un viaje, hermano, que nos enseñó. Fue una clase. Yo aprendí, ¿verdad?, acerca de lo que Dios hace, de cómo Dios hace y cómo Él quiere hacer las cosas allí en Italia y allí en Portugal. Fue un viaje turístico, un viaje de trabajo y una escuela. Para mí fue una escuela bien tremenda. Entonces, en Europa, no recuerdo el lugar, no sé si era Roma mismo, en el cual hay muchas estatuas en muchos lugares desnudas. El significado de eso no. Allí está, eso es en Firenze, y hay un lugar, no me acuerdo el nombre, pero allí hay una familia, Messi, si no me equivoco, pues yo para eso soy un poco malo. Pero esa familia, ahí comenzó, ¿verdad?, toda esta cuestión de lo que es erótico, del cuerpo del hombre, de los placeres, porque Italia está lleno, ¿verdad?, para satisfacer cualquier placer que la carne pida, sea de lo que sea, y Europa también. Entonces, allí todas aquellas estatuas están por todos lados, que se pueden ver desnudas con sus genitales al aire y figuras de forma erótica y un montón de cosas. Y allí se levantó un sacerdote de la iglesia a criticar a la familia, a ir en contra de la familia por toda la inmoralidad que estaban haciendo. Por toda la inmoralidad. Y se formó, ¿verdad?, en ese tiempo que estaba esa lucha, pues al hombre lo mataron. Y entonces nos paramos allí frente en el sitio que lo mataron. Hicieron una placa en el piso donde él había caído, ¿verdad?, y pusieron el nombre de él, y ahí, diciendo que aquí murió fulano de tal. Y es interesante, y es lo que el pastor Humberto hablaba, que todo lo que era inmoral estaba a la vista para que todo el mundo pudiera mirarlo. No tenía acceso a tocarlo porque es tan alta, y todo estaba allí a la intemperie de todo. La gente se paraba a retratar, ¿verdad?, toda aquella inmoralidad que había allí. Sin embargo, el hombre que defendió la moralidad, la palabra de Dios, y más la moralidad, porque
porque era católico, ¿verdad? El que defendió, pero la moralidad, lo que es la palabra de Dios, simplemente lo que había era una placa en el piso que todo el mundo la pisaba. La gente no le interesaba retratarla, la gente no le interesaba nada. Simplemente le pasaban por encima. Y fue bien interesante porque allí nos paramos a reflexionar acerca de estas cosas. Gloria a Dios. Entonces, pastor, antes de llegar a esta pregunta que le iba a decir, queríamos saber de cómo usted conoce, usted era pastor, luego salió de un ministerio y llegó al Ministerio de Restauración. ¿Cómo sucedió ese cambio? Bueno, yo nací en la Iglesia de Dios Pentecostal EMEI y ahí me crié. Yo sabía que Dios me había llamado para el ministerio y yo le decía a todo el mundo, yo conocía a otras personas, ¿verdad? Otros líderes de otros ministerios y también presidentes que me habían ofrecido, ¿verdad? Iglesia. Y yo a nadie había dicho que tenía llamado pastorado, a nadie. Pero por lo que Dios va haciendo en uno, ¿verdad? Pues la gente se va dando cuenta de cosas que Dios hace en uno que uno no se da cuenta. Y hay líderes y personas que saben, ¿verdad? Que saben identificar cuando Dios está obrando en alguna persona y la capacidad que puede tener, pues, y me ofrecían y qué sé yo qué. Y yo estuve en la iglesia allí de Clausel hasta el 2018 y allí comenzó mi liderato, ¿verdad? Y no solamente el mío, también el de mi esposa. Yo llegué a unas posiciones de liderato que sin ser pastor que nadie había llegado, ¿verdad? Mucha gente se preguntaba cómo, pero Dios ya estaba abriendo esas puertas. Yo simplemente lo que hago es trabajar, hermano. Yo es trabajar. Cuando yo tengo que hacer algo, pues yo trabajo y estoy trabajando, estoy ocupado siempre. Y la gente veía eso y yo decía, no, yo voy a ser si yo voy a ser pastor y yo nací en la iglesia pentecostal, ¿para qué voy a ser pastor? Porque Dios aquí va a hacer algo, pero ciertamente Dios tenía otra cosa diferente. Dios viene hablándome de unas cosas que yo no entendía hace muchos años, desde que yo era juvenil, aún de que yo era niño, sueños y cosas que Dios fue hablándome, que yo las guardaba. No entendía y las guardaba. Entonces, pues cuando muere el pastor Nestalí, sale de la iglesia, pues yo sigo, ¿verdad? Y respondo al llamado de Dios. En el 2018 yo comencé a pastorear. Entré y ahí estuve casi 2 años, ¿verdad? En el ministerio de la iglesia pentecostal tuve casi 2 años allí pastoreando. Pero nosotros en el 2016 fuimos a celebrar el aniversario número 70, si no me equivoco, de la iglesia de Clausel. Y nosotros teníamos 2 recursos, dos candidatos para que predicaran en ese. Uno era el pastor Josué Irión o el pastor Humberto Schmidt. Pues nosotros con tiempo comenzamos a buscar y comenzamos a mandarle email y tratar de contactarlos a los 2. Nunca pudimos contactar al pastor Josué Irión. Y a lo último, ya pocos meses antes del aniversario, logramos contactar al pastor Humberto Schmidt, que ya lo habíamos escuchado predicar porque ya había ido a la iglesia. Él había predicado también unas actividades de la iglesia pentecostal, él, ¿verdad? Tenía su ministerio, estaba. Y él, cuando nosotros logramos dar con él a través de un amigo de él, que era del ministerio, que es del ministerio, que es de la iglesia pentecostal, él logró contactarlo y los puso en contacto con nosotros. Y ese tiempo que nosotros lo íbamos a traer, que fue en noviembre del 2016, el pastor Humberto se encontraba en Chicago atendiendo una iglesia, ¿verdad? Que hay en Chicago, que la tenemos allí, que ahora está el pastor Félix Alberto. Y
y logramos dar con él. Y cuando se habló con él, él dijo, déme en tiempo, déjame orar a ver si el Señor, ¿verdad?, me permite. Pues él oró y como a la semana contestó y nos dijo, mira, yo puedo ir, pero yo puedo llegar viernes y tengo que salir domingo, ya a las 6 de la tarde yo tengo que estar en Chicago porque no puedo dejar la iglesia solo en domingo. Pues así lo hicimos. Pastor Humberto vino y predicó acá y una tremenda bendición, nos gozamos. Ahí yo lo conocí de cerca, ¿verdad? Porque yo era el copastor de la iglesia juntamente con el pastor Nestalí, pues y lo atendimos, lo llevamos aquí y allá y compartimos con él, hablamos con él. Ahí es que yo, ¿verdad?, lo conozco mejor. Luego él se va a Chicago, allá se encontró con el pastor Félix Alberto y hablaron, y, ¿verdad? Y ahí fue donde yo conocí al pastor Humberto. Entonces Félix Alberto hizo parte del ministerio, fue el primero que entró allá, y Félix Alberto siempre me invitaba. Vamos para Brasil, vamos para el aniversario. Inclusive nosotros habíamos preparado, queríamos ir, ¿verdad? Ya teníamos en la agenda ir, juntamente con el pastor Nestalí. Y el pastor Nestalí enferma, ¿verdad? Después luego muere, pasa, se quedó todas las cosas así. Yo empecé a pastorear, estuve pastoreando y Félix Alberto siempre me llamaba de vez en cuando, mira, ¿qué estás haciendo? Teníamos comunicación. Y él me invitó, empezó a invitar. En el 2018 yo intenté ir y no pude ir, porque había que sacar una visa, no la conseguí, no pude ir. El 2019, al otro año, pues Félix Alberto en la comunicación me dice, ve conmigo, vamos para Brasil, porque me van a promover. Y yo dije, no, yo quiero ir, pero déjame ver si consigo la visa, déjame ver si consigo. Pues en ese año quitan la visa, ya no se necesitaba. Y ahí pude ir juntamente con mi familia. Yo hice ese viaje allá con mi familia, pues más turístico y estar allí, conocer el ministerio, pero más realmente para salir con la familia e ir a Brasil. Y también conocer, saludar al pastor y ver el ministerio, pero no con ninguna otra intención, Dios lo sabe, hermano. Yo no tenía ninguna intención. Y yo estuve allí y los primeros que fueron impactados fueron mis hijos. Cuando llegamos allí al Congreso, pues eso comenzaba, nosotros fuimos viernes, era viernes, sábado y domingo. El viernes cuando llegamos, o el sábado cuando llegamos por la mañana, que era ayuno, a las 7:30 de la mañana habían 6,000 sillas. Y a las 7:30 de la mañana, yo te puedo decir que habían como 4,500 personas allí, orando en ayuno. Iba a comenzar ya la actividad. Temprano en la mañana había un montón. Y cuando mis dos hijas, primeramente Yaribé y Paola, vieron aquel movimiento de aquella juventud, porque había un montón de juventud que vestían iguales, que tenían el pelo largo, que todas ellas pues fueron impactadas por eso, ¿verdad? Mis hijos fueron impactados allí. Pues transcurrió el fin de semana, pasó el fin de semana, nosotros tuvimos unos días, fuimos el lunes, martes, fuimos a diferentes sitios, diferentes de Brasil. El miércoles, cuando llegamos a Porto Alegre, que fuimos a un culto de la Unión Femenina, que el pastor Félix Alberto iba a predicar, pues predicó, estuvimos en el culto y allí hubo un mover bien tremendo. Y cuando está terminando el culto, pues Dios usó una hermana que se llama Rosimari Mánica. Y Dios usó a esa hermana, hermano, y vino para acá y le ministró a unas personas que estaban detrás de mí, ministró allá, y cuando se iba ahí, que pasó por frente mío, me puso la mano y comenzó a ministrar por mí. Y comenzó a hablarme bien tremenda, unas cosas. Y ella, una de las cosas que Dios me dijo fue, tú viniste aquí para mirar, ¿verdad? Tú viniste aquí con la intención de mirar. Y el Señor me dijo, pero fui yo el que te traje para que tú vieras. Para que tú vieras. No tan solo, ¿verdad?, de mirarla, sino para que tú estuvieras atento, mirara. Fue lo que yo entendí mientras él me hablaba. Y me dijo, porque en poco tiempo yo vuelvo a traerte aquí. Entonces yo no sabía si era que iba para Brasil o que iba para el ministerio, pero entonces yo cuando salgo y hablo con la hermana Brenda, que es mi esposa, y le digo, mira, Dios habló esto conmigo y Dios lleva tiempo tratándome acerca de esto, y ella lo sabe,
ya sabía. Entonces vamos a orar, porque yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Yo tengo una idea, pero no sé lo que Dios va a hacer. Entonces yo le dije, yo soy presidente de la Sociedad Misionera, tú eres vicepresidente de la Dama de Ponce, ¿qué yo voy a hacer? Mira el plan que yo tenía, hermano, lo comparto con ustedes. El plan que yo tenía era este: yo voy a seguir en enero, eso fue como en abril. Yo dije, en enero del próximo año, el presidente va a elección y yo no voy a correr más. Yo voy a terminar mi término ahí, me voy a quedar tranquilo. Me voy a quedar en la iglesia hasta que me ofrezcan un traslado. Que yo sabía que eso iba a ser pronto. Cuando me ofrezcan un traslado, yo voy a aceptar el traslado. Van a traer la persona para aquí y antes de que a mí me lleven a instalar a otra iglesia, yo voy a decir que no. Yo no voy a pastorear más aquí. Y yo voy a esperar a lo que Dios va a hacer. Porque ya Dios venía hablando de muchas maneras. Y ese fue el plan que yo hablé con mi esposa. Y mi esposa me dijo, bueno, pues yo termino ahora y yo voy a hacer lo mismo. Vamos a quedar tranquila, vamos a quedar orando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pues eso pasó. Entonces, yo doy un viaje todos los años, ¿verdad? Un par de años estuve dando unos viajes de aniversario con mi esposa. Como nosotros fuimos en abril para Brasil, pues no pudimos ir en enero, que es donde cumplimos aniversario, pero fuimos en mayo. Próxima semana, como yo tenía un mes de vacaciones, ¿verdad? Por ser pastora en el ministerio, yo tenía un mes de vacaciones, había cogido 15 para ir a Brasil, pues me quedaban 15 días. Después coger otra semanita más y vamos a Estados Unidos y damos la vuelta, saludamos a los amigos, estamos por ahí y regresamos. Cuando fuimos, que llegamos allá a Pensilvania, que allí está, ¿verdad? El pastor Raymond, que siempre lo visitamos, y estaba también por ahí Nestalí, que para ese tiempo vivía en Nueva York, y Félix Alberto, que vivía en Maryland. Pues yo siempre llegaba a Pensilvania, saludaba a Raymond, iba a los demás y después hacía unas cuantas cosas por ahí. Después, en ese viaje de mayo que hicimos eso, yo había conocido al pastor Remy, que estaba en Chicago en ese tiempo, y dije a Brenda, vamos para Chicago, vamos a visitar al pastor Remy. Y yo, pues vamos. Eran 12 horas de viaje. Entonces yo llamo al pastor Remy y le digo, pastor, estoy por aquí por Estados Unidos, ¿puedo visitarlo? Ah, claro, vengan para acá, los esperamos aquí. Salimos temprano y llegamos como a las 10 de la noche allá. Entonces, ahí yo hablando con él, tuve un día hablando con él y empezamos a hablar de diferentes cosas. Yo le cuento, ¿verdad? Aparte de... Y entonces él me dice, el testimonio, lo que tú me estás contando es idéntico a lo que pasó a mí. Y yo, me dijo, es idéntico. Y él me dijo, Dios va a preparar algo en poco tiempo. Dios va a preparar algo y te va a mover. Tú estés pendiente, Dios va a preparar algo en poco tiempo. Tú te crees que es más tiempo, pero es rápido. Dios lo que va a hacer es pronto. Y nos fuimos con eso y llegamos a Puerto Rico. Cuando yo llegué a Puerto Rico, en el buzón había una carta del ministerio donde yo era pastor. Pues había una reunión allí obligatoria y compulsoria. Entonces ahí ocurrieron unas cosas. Yo estoy orando acerca de lo que va a pasar y hermano, y Dios formalizó que no, si yo te cuento con detalle, pues vamos a estar aquí un buen tiempo. Pero no sé cómo esté tu tiempo. No, pero pues llegó aquella carta allí y pues yo me preguntaba, pues, ¿qué será, verdad? Entonces empecé a preguntar y ahí mira cómo Dios va haciendo las cosas. Yo estaba dando clases para bautismo y dejé una persona a cargo, y cuando yo llego la persona me dijo, mira, la clase que tocaba era la de santidad, del libro que utiliza el ministerio para dar lo de bautismo, ¿verdad? El ministerio antiguo que yo estaba, pero yo la brinqué, di la otra para que sea usted el que de eso. Entonces cuando yo comencé a usar el libro, a dar la clase de santidad, que es el libro de doctrina, empecé a dar esa clase, pues habla de unos puntos que no se estaban cubriendo, pues habla de la barba, del cine, de cuántas cosas que sabemos que son obras de la carne y que allí no hay nada que buscar, porque nosotros, a mí me podrán preguntar, pero es pecado ir a un juego de baloncesto. Bueno, Pedro dice, Pastor Pedro dice que nosotros tenemos que cuidarnos de los designios de la carne que combaten con nuestra alma. Esos designios que combaten con nuestra alma. Y yo aprovecho para decirle a cualquier persona que tenga una duda,
Si va a un juego de Ponce, pues ¿qué va a encontrar allí? Allí va a encontrar gritería, bojachera, malas palabras, brincos, saltos, todas las cosas que son designios de la carne que Pablo establece en la palabra. Entonces yo no tengo que decirte es pecado o no es pecado, vea la palabra. Si te está diciendo huye los designios de la carne, que son gritería, borrachera, maledicencia, todas las cosas, y tú vas a un juego de baloncesto y lo que se manifiesta es eso, pues tú no tienes que preguntarme si es pecado o no es pecado. Tienes que preguntarte si conviene o no conviene a tu vida. Pues no conviene. No conviene a tu vida. Un cristiano no debe estar metido en un juego de baloncesto. Si Cristo viene se va a quedar. ¿Por qué? Porque lo que se están manifestando son designios de carne. Y yo he ido a jugar baloncesto. Y que no me diga una persona mía allí que no le va a gritar, que el pentecostal o el cristiano va a terminar unido a ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el carnal mata al espiritual. Eso es algo que uno tiene que tener. El carnal mata al espiritual. ¿Por qué Jesús le decía al pueblo, no te quiero, no quiero que comas con ellos? Por eso eran las restricciones de la comida. Era para que a la hora de que un judío fuera a comer, no podía sentarse con un gentil, porque el gentil iba a comer lo que estaba prohibido. Y no era tan sencillo, ¿verdad? Mantener una dieta kosher, que es lo que nosotros conocemos ahora, de comer ciertas cosas que quizás no estén al alcance de todo. Por ejemplo, cuando uno trabaja en la calle, ¿qué es lo primero que está al alcance? Hot dog, fast food. No es lo saludable. Saludable tú lo encuentras en tu casa. Pues es de esa forma. Entonces ¿qué pasa? Yo empecé a dar la clase. Y cuando daba la clase, pues la enseñé como está en el libro, que es lo que yo creo. Es lo que toda mi vida me han predicado y se ha predicado. Entonces, eso fue un martes. Yo sigo orando y en el transcurso, pues otras cosas pasaron. La cuestión es que cuando llega el jueves y yo estoy preparándome para ir a trabajar y después para la reunión, porque estoy orando por la mañana y el Señor me dice, y presento la reunión y digo, Señor, de todas las cosas, y el Señor me dice, cuando tú llegues a la reunión tú vas a leer estos 3 puntos que están en este libro. El Señor me traje ese jueves por la mañana. Tú vas a leer estos puntos que están en el libro de doctrina. Yo llegué a la reunión, se dio la reunión, comenzaron a hablar, a decir lo que pasaba, y ahí rápidamente entraron a una discusión de qué sé yo qué, y abrieron la brecha para que yo pudiera introducir lo que hablé. Pues uno habló, no, que las iglesias no están predicando lo mismo, aquel pastor predica eso, el otro predica lo otro, y comenzó ese debate. Y desde aquí, ¿verdad? Es que pedí la palabra y hablé lo que hablé en aquella noche, y se lo dije, mira, nosotros estamos, nuestro libro de doctrina dice esto, es la palabra de Dios. Nosotros no estamos haciendo esto como los compañeros que me anteceden han dicho. Nosotros ahora mismo somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios porque si estamos pecando, porque no estamos haciendo esto, estamos haciendo lo contrario, estamos yendo a cine, están usando minifal, están usando todas estas cosas, que yo puedo decir ahora mismo que quizás la barba y la minifalda es lo menos importante ahora con las cosas que están pasando dentro de la iglesia, que los líderes conocen, mucha gente conoce. Estamos nosotros en pecado. Yo les decía, el Dios nuestro no ha cambiado, y Dios no cambia. Nosotros somos enemigos de Dios. Estamos en pecado. Nosotros en esta noche tenemos que estar llorando, pidiendo perdón. Es evidente, hermano, eso es evidente. Ahora salen tirando videitos por ahí de cualquier cosita porque se están dando cuenta, pero la iglesia lo que tiene que ir al arrepentimiento. Entonces, pues, las jóvenes me dijeron, no, que eso ya se abolió en una de esos, tienes que llevarlo a una asamblea, y ahí fue que entonces el Señor habló a mi corazón, el Señor habló conmigo. Hermano, por eso yo estoy seguro de los pasos que yo doy. A veces yo hablo de una forma y digo las cosas con una verdad que a mucha gente no le gusta, pero yo estoy seguro de los pasos que yo doy. Yo no tengo ningún tipo de duda. Y cuando yo estaba hablando de eso, me senté y comencé a reflexionar cuando me dijeron, no, que eso ya, ¿verdad? Esos temas se sacaron, tiene que llevar una asamblea, tiene que llevar una discusión. Yo me senté a meditar y yo
Mientras yo meditaba, hermano, sentado en aquel sillón, en aquel banco, el Señor habló conmigo. Porque yo sentí un dolor bien profundo. Realmente la gente se cree muchas cosas. Yo sentí un dolor bien profundo, hermano, pero algo, como si me estuvieran sacando un pedazo de hierro del corazón, algo. Entonces, el Señor me dijo, el dolor que tú estás sintiendo, yo lo siento cuando abandonan mi palabra, pero no puedo permanecer en medio de ello, porque Dios es soberano. Entonces, cuando Dios habla eso conmigo, yo comienzo a meditar. El Señor me dijo, ese dolor yo lo siento cuando abandonan mi palabra y no puedo permanecer en medio de ello. Entonces yo entendí claramente. Y yo llamé a mi esposa y dije, Brenda, prepárame una carta de renuncia porque yo voy a dejar de ser pastor hoy. No, pero ¿cómo va a ser? Sí. Tengo que renunciar ahora. Tengo que salir de aquí ahora. Por lo que está pasando, por lo que Dios habló conmigo, tristemente. Y pues Brenda me preparó la carta. Y yo cuando terminó la reunión fui donde el presbítero y fui donde el líder que, ¿verdad?, que el ejecutivo envió, y le dije, mira, hasta aquí llego yo, ya yo no voy a ser más pastor, no puedo ser más pastor, porque si esto ya está abolido, si esto ya no se cree, pues yo no puedo ser más pastor aquí, porque esto es el libro de doctrina, esto yo aprendí, esto yo predico. Entonces, si ustedes ya no creen parte de esto, pues entonces yo soy el rebelde, soy yo, y los rebeldes Dios los tala. Y yo no quiero que Dios me tale a mí, entonces yo hasta aquí voy a hacer. Tienen 10 días para llevar un pastor allá a la iglesia. Pues me miraron así, pues gracias por todo, gracias por el servicio, pues hasta ahí llegué. Entonces ahí yo renuncié. Yo quedé sin nada. Y yo realmente no sabía qué iba a hacer. Yo dije, pues yo me voy para la iglesia del cuñado mío, pues estoy allí con él. Pero yo más pastor no iba a ser. Y pasaron varios días, hablé con un compañero del ministerio, expliqué lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos me dijeron, pero tú estás seguro, porque sí, esto es lo que ya yo lo hice. Me dijeron esto y esto, pero ¿cómo va a ser? Sí, así me dijeron, y yo sentí esto, Dios me dijo esto, y yo salí. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Pues yo no sé qué yo voy a hacer ahora. Seguir orando, a ver qué Dios va a hacer. Y ahí pasaron unos días, y ahí me llamó el pastor Remy y me dice, mira, nosotros nos enteramos, ¿verdad? Supimos. Yo todavía no sé quién le dijo, quizás fue el pastor Félix Alberto. O uno de los, o quizás Nestalí, que yo hablé con él. Le dijo, y él me llamó, mira, nosotros nos enteramos, sabes que tienen las puertas abiertas aquí con nosotros, cualquier cosa que necesites, que te podamos ayudar. Pues estamos aquí, y si la decisión que tú tomaste es final y firme, pues tiene las puertas abiertas en el ministerio, ¿verdad? Podemos hablar. Y yo dije, pues vamos a orar, yo voy a estar orando. Y después luego él me llama y me dice, mira, yo hablé con el pastor Humberto, expliqué el caso tuyo. Y él vuelve a repetir que si la decisión es firme, pues eso fue, yo terminaba el 16 de junio, los 10 días que yo había dado al ministerio para que llevara un pastor. Y ellos me dijeron, si la decisión es firme, pues nosotros te invitamos a una clase. Ellos dan una escuela de misiones, que eso hay que tomarlo antes de ¿verdad?, ser pastor del ministerio. Y nosotros te invitamos porque el 24 de junio comienza ese curso en español. Ahí van a estar los muchachos de Argentina, otros de Uruguay, y pues te hacemos la invitación. Pues yo dije, pues déjame ver, vamos a orar. Y como en 2 días yo le llamé, mira, voy a ir a Brasil. Entonces ellos me mandaron a buscar, luego recogieron un dinero y mandaron a buscar a mi esposa también. Fuimos los dos allí y tuvimos 15 días, ¿verdad?, metidos en una escuela intensiva, que eran 15 días allí en un lugar de retiro. Y allí Dios comenzó. Hermano, y lo menos que yo quería era abrir en Ponce. Y yo le decía a ellos, yo no voy a abrir en Ponce, mándeme para otro lado. Y él me decía, no, tranquilo, vamos a orar. Pero yo regresé a Puerto Rico, no tenía iglesia, tenía mi familia. Brenda me había dicho, tú estás seguro de lo que vas a hacer, nosotros vamos detrás de ti.
esté seguro que Dios te haya hablado, pero yo estaba seguro de lo que Dios había hablado. Pero nosotros comenzamos a dar culto en el hogar, tuvimos como 1 mes o 2 dando culto en el hogar, ahí yo llamé allá y le dije, mira, yo estoy dando culto en el hogar y yo voy a alquilar, voy a abrir una iglesia aquí en Puerto Rico. Y ellos, pues seguro, estamos contigo, dale ahí a lo que Dios diga. Y ahí pues yo comencé a moverme, empecé con mi esposa a buscar un lugar hasta que pasé por allí por la villa y vi se alquila, que casi el Señor lo estaba poniendo allí, el que estaba en carga del local. Cuando yo le llamé, mira, ese joto yo lo puse hace como 15 minutos que lo puse. Y después nosotros queremos alquilar, queremos comenzar una iglesia. Y ahí rápidamente llegamos a un acuerdo. Y ahí empezó la iglesia, hermano. Y ahí empezó la iglesia bien tremendamente. Y en una... Dios ahí fue cumpliendo. Luego que yo salí del ministerio, que ya yo sentía el impulso, pero que yo no quería. Porque yo no quería ser ningún pastor independiente, yo quería un ministerio. Entonces, cuando yo salgo ahí, Dios comienza a abrir y comienza a recordarme todas las cosas que había hablado conmigo hace 20 años, hace 25 años, que Dios había hablado conmigo en una experiencia que hubo en la iglesia, que pasó una situación ahí bien fuerte con un pastor. Yo estaba, y ahí el Señor comenzó a hablar conmigo y me dijo, mira, los que yo voy a salvar de aquí los voy a poner en tu mano. Y yo no entendía eso. Entonces pasó el tiempo y la hermana Ana Río vino una vez a Puerto Rico y me dijo, yo tengo que hablar contigo, y una de las razones que yo voy es porque tengo que darte un mensaje que Dios me dio. Eso fue antes del COVID, yo empezando a abrir la iglesia, antes de esto, este revuelo del COVID. Y ella, cuando yo la fui a llevar, ella me dijo, Dios me dijo que te diga, que te recuerde que el Señor los que va a salvar de esta iglesia los va a poner en tu mano, y que tú te cuides de llevarlos a ellos. Y trajo a la memoria lo que Dios había hablado a mí a veces en 20 años. Cuando ella me da ese mensaje, yo comienzo a pensar, Señor, pero ¿cómo? ¿Qué tú vas a hacer? Porque yo conozco la iglesia que yo salí y pues a par de semanas viene el COVID. Hermano, y ahí ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque yo comencé una iglesia. Ya Dios había traído, hermano, personas. Hubo una hermana que venía de Peñuela, una iglesia en Peñuela, y vivía aquí en Ponce, y estaba diciendo al Señor, y tú una iglesia más cerca, y tú, ¿verdad? Una iglesia a congregarse, hermano. Lo que Dios había hablado iba cumpliendo. Y el Señor le dijo a la hermana, en vez de doblar, ella vivía cerca, y cuando ella va a doblar para la casa, el Señor dice, no doble, sigue derecho. Y cuando ella siguió derecho, se encontró con la iglesia. Allí estábamos nosotros en un culto de estudio bíblico, y el Señor dijo, entra aquí a la iglesia. Y cuando ella entró, empezó a coger estudio, y Dios le confirmó que se quedara allí. Allí estuvo con nosotros. Tuvo un tiempo, hermano. Y ahí llegaron como cuatro, y estuvieron con nosotros ahí. Y esa hermana, ya cuando la iglesia, después del COVID empezó a crecer, ella fue donde me dijo, mira, pastor, yo voy a buscar otra iglesia porque a mí me gusta algo pequeño. Y Dios ya estaba llenando la iglesia. Y pues a mí, yo quiero algo más pequeño. Y yo, hermana, no, pero Dios la trajo aquí, que si no, yo sé que Dios me trajo para cumplir algo. Yo creo que ya lo que Dios iba a cumplir ya lo hizo. Y dejó de ir, hermano, y así, ¿verdad? Y ahí entonces cuando llega el COVID, yo empiezo a predicar. Yo orando, vi que iba a ser una iglesia apenas comenzando. Llega el COVID, y entonces la hija me dice, vamos a dar culto por Google Meet. Y ahí empezamos a dar culto por Google Meet. Empezamos a compartir los enlaces. Dios hace cosas tremendas, hermano. Unos cultos de los hogares tremendos, y Dios hablar. Y cuando se abrió, cuando el presidente dio la orden para que yo ir a la iglesia, yo inmediatamente abrí la iglesia. Y ahí empezó a llegar las personas y gente pasando y que iban para su iglesia. Pastor, ¿hay culto? No, está cerrado. Y cuando pasaban por frente a la iglesia mía había culto. Y entraban al culto. Y así sucesivamente, muchos testimonios fueron, no, yo iba para mi iglesia, pero estaba cerrada. Y cuando yo vi esta iglesia abierta, yo digo, pero ¿cómo es posible que esta iglesia está abierta y la mía todavía están con miedo? Y se quedaban ahí, hermano, y comenzaron a llegar. Y así tenemos unos cuantos que llegaron de esa forma. Y ha sido una experiencia bien tremenda. Así llega el Ministerio Restauración a Puerto Rico. Ya va para 5 años que está el ministerio ahí. Ya Dios ha hecho cosas tremendas. Dios nos ha dado milagrosamente, hermano,
Dios ha hecho milagros. Nosotros tenemos un terreno que milagrosamente, ¿verdad? Dios lo hizo. Amén. Personas, mira, yo he recibido críticas, hay mucha gente que, es más, mis propios hermanos ni creen en mí, ¿sabes? Sí, Dios está haciendo, pero hermano, gente que no es de la iglesia ha creído al proyecto de Dios. El terreno que nosotros adquirimos, yo preparé una propuesta y la envié para comprarlo, y los dueños renunciaron a $100,000 para vendérmelo a mí por $105,000 a la iglesia. Creyeron al proyecto de Dios. Iglesia, gente que cree gente que sirve a Dios no creyó el proyecto de Dios, pero Dios preparó gente que no le sirve para creer al proyecto de Dios. Y así en muchos asuntos, hermano, en muchos asuntos. Porque hay una diferencia, y para el que pueda ver este podcast más adelante, hay una diferencia en lo que es una división. Yo no me fui de la iglesia pentecostal por una decisión administrativa ni por un capricho mío. Yo salí de la iglesia pentecostal porque han apostatado a la palabra de Dios. Y eso no es división. La Biblia no te dice a ti que tú luches en ningún lado. ¿Cuál era el pensamiento mío? No, yo me voy a quedar aquí, yo voy a luchar, yo voy a mantenerme. La palabra no llama a eso. La Biblia dice, sal de en medio de ellos y no te contamines. Porque quizás yo me podía salvar porque ya soy adulto, pero ¿y mis hijos? ¿Y la generación que viene detrás? Que las cosas cada vez están peores. ¿Cómo se van a salvar? Entonces esa es la dinámica. Cuando tú reaccionas al proyecto de Dios. Las cosas que Dios ha hecho son milagrosas. Dios ha hecho cosas ya. Nosotros llevamos 5 años y ya tenemos otra iglesia en Isabela. Ya hay un pastor allí que va a atender. Ya hay almas convirtiéndose con experiencia de bautismo, de cosas que Dios ha hecho en su vida. Eso ningún hombre lo puede hacer. El Espíritu Santo es el que obra. Porque nosotros somos simples siervos. O sea, yo no puedo permanecer en un sitio por lo que yo creo, por el sentimiento que tenga. No, yo tengo que responder al llamado de Dios, al proyecto de Dios. A la palabra. No, que yo llevo 40 años aquí, pues 40 años, pero si se corrompió tiene que salir. Dios no te llama que tú te quedes ahí. Dios no está comprometido con hacer, no, Dios está comprometido con su palabra. Si no hay arrepentimiento, Dios no puede obrar, punto. Esa es la palabra, porque Dios es soberano. Entonces Dios nos llama a nosotros a que respondamos el llamado. Y Dios abre puertas, hermano. Y yo estoy 100% convencido que la iglesia Ministerio Restauración es una puerta que Dios abrió, que va a juzgar a muchas iglesias que han abandonado la palabra, que se han acomodado a lo que la gente quiere decir, que están driviando la bola ahí con algunos hermanitos para que... Ya el Ministerio de Restauración en Puerto Rico dejó. Yo he hablado con una persona y me dice, ya todas las iglesias están así. No, hay una que no. Hay una que nos guardamos en santidad y santidad por dentro y por fuera, en hecho y en cómo vivimos. Ya hay una iglesia que se mantiene, ya esa va a jugar a todas las demás. Entonces este es el proyecto de Dios. Porque esto no es capricho de hombre, capricho de lo que yo pueda creer, es impacto que tiene la iglesia en el mundo espiritual. El mundo espiritual, el impacto que tiene la iglesia en el mundo espiritual. Y eso es lo que uno tiene que atender. Amén. Entonces así llega el Ministerio de Restauración en Puerto Rico, como ha llegado a muchos países, de forma que gente ni pensaba. Ni se puede explicar. Y como Dios ha tratado en mi vida, hermano, porque si había alguien mundano y carnal, era yo. Si había alguien orgulloso y soberbio, era yo. Por diferentes cosas de la vida. Pero Dios ha ido enseñándome paso a paso, y uno va creciendo. Y uno va dejando todos esos caprichos, todas esas cosas atrás. Amén. Una de las primeras cosas que la hermana, cuando nosotros llegamos, una de las primeras cosas que la hermana Yaribe nos dijo fue que el Ministerio de Restauración no era una iglesia en la cual nosotros íbamos que era 100% espiritual. Amén. Nos dijo, tú una iglesia 100% espiritual, nosotros no vamos a estar con actividades, amén,
Aquí no estamos buscando actividades, sino estamos buscando un encuentro completo con el Espíritu Santo. Y desde que esas palabras de ella, fue una de las primeras palabras que ella nos dirigió a los jóvenes pocos que estaban allí, y impactó a mi vida. Y desde ese día Dios ha hecho un cambio real, amén, en nuestra vida. Y Dios ha tratado de manera especial, hemos buscado más de la palabra, más en oración. Y Dios ha abierto nuestros ojos espirituales para muchas cosas, y vemos los cambios y dónde estaban y de dónde nos sacó. Gloria a Dios. Entonces yo, cambiando el tema, quisiera que usted nos explique un poco la importancia del bautismo del Espíritu Santo dentro de la iglesia y de la juventud. El bautismo con el Espíritu Santo es fundamental, yo creo. Es una experiencia que transforma, que marca. Y yo estoy orando. Yo llevo una campaña de oración, de ayuno. Estoy procurando en todos los cultos clamar y dar la oportunidad a que el Espíritu, ¿verdad?, se manifieste de forma poderosa en no tan solo los jóvenes, sino los niños, los caballeros, en damas. El que no tenga el bautismo, una de las metas de la iglesia es que todos seamos bautizados por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, y fue una de las promesas, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y ya el Espíritu Santo está derramado. La voluntad de Dios es bautizar. Juan dijo: yo los bautizo a ustedes en agua, pero detrás de mí viene uno que yo ni soy digno de desatar el cordón de su calzado doblado. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo predicaba hace unos domingos atrás en la iglesia de Isabela, y es una cosa bien interesante cuando, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro, que era judío, que era celoso, ¿verdad? Que, bueno, llega allí y el Espíritu Santo trata con él. Pero hay una parte en el verso 34, Hechos capítulo 10, verso 34, si no falla la memoria, que Pedro dice: a la verdad que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación donde le temen, ahí Él está. Y Dios quiere bautizar a todos. Dios no hace acepción de personas. Entonces, por eso yo oro, hermano. El primer don que nosotros recibimos cuando venimos al Señor es la salvación. Es el primer don que recibimos. No lo merecíamos, pero Dios hizo posible la salvación a través de Cristo. Y yo creo que el segundo que debemos recibir es el bautismo con el Espíritu Santo, con el hablar en nuevas lenguas. Porque el hablar en nuevas lenguas es esa oración. Pablo habla en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese capítulo 8, que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Entonces, es ese Espíritu Santo, hermano, es esa experiencia que nos lleva a nosotros a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros no lo conocemos, pero el Espíritu Santo conoce. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros buscamos una relación íntima con Dios, íntima con Dios, Dios va a derramar ese Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que pone freno, que tiene miedo, y eso yo lo viví muchos años. Yo batallé, hermano, por años con pensamientos que el enemigo ponía de que yo no era merecedor por lo que yo había hecho. A veces yo trabajaba y a veces entraba, ¿verdad?, en unas posiciones de liderato, que puede ser algo sencillo. Y yo, cuando estaba trabajando, venía un pensamiento y decía: pero es que, ¿cómo tú estás haciendo eso? ¿Cómo tú te atreves? Tú no tienes vergüenza. O sea, que él ha estado, o sea, que no se ha descajeado, y mira, está ahí y no ha llegado. Man, yo luché con esos pensamientos un tiempo. Y yo creo que son los mismos pensamientos que nacen en la vida de mucha gente, Dios, que sienten en su espíritu hablar en lengua y no hablan lengua. Porque piensan que pueden ofender al Espíritu, porque piensan que pueden hacer esto, porque que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia, ¿sabes? Tú nunca vas,
O sea, tú de esa forma no vas a ofender al Espíritu Santo. Porque mientras nosotros sintamos la necesidad de arrepentimiento, no hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Si yo hablo unas palabras que vienen de mi carne, no ofenden al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ni... Como una persona que va a la iglesia, que ora, va a hablar lenguas que el diablo pone? El diablo no puede hacer eso, porque la Biblia dice algo que nosotros tenemos que entender, que el que está en el Señor, buscando al Señor, no peca. El diablo no te puede tocar. Entonces, muchas veces la gente siente en su espíritu que está siendo lleno, que el Espíritu de Dios está llenando su espíritu. Cuando yo siento que mi espíritu está siendo lleno, mi alma, que soy yo, mi alma tiene que dar libertad a eso que el Espíritu está hablando. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues se va a manifestar a través del cuerpo, que es la boca, que tú vas a hablar lengua, que vas a sentir, que vas a brincar, pues de la forma. Entonces nosotros tenemos que dar libertad a eso. Tenemos que dar libertad a eso. Pues yo estoy seguro que Dios, si Dios me bautizó a mí con el Espíritu Santo, bautiza a cualquiera. Pues yo no soy mejor que nadie. Si Dios bautiza, Dios quiere bautizar a cada uno. Ahora, hay que darle esa libertad al Espíritu Santo, porque es una experiencia que va a transformar la vida. Yo creo que la vida cristiana es antes y después del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en nuevas lenguas. Y es una experiencia que quizás nosotros no la merecíamos, pero que Dios la prometió y sabe que la necesitamos. Entonces yo no puedo descansar. Una de las cosas que el pastor Humberto me dijo una vez que vino, me dijo: no descanse hasta que recibas el bautismo. No descanse. Hermano, y yo no descansé. Y recibí el bautismo, que ya yo había recibido cuando era un nene, ya yo había sentido. Pero ese mismo miedo detiene a uno. Pero cuando ya tú entiendes y tú das libertad al Espíritu, hermano, eso va a fluir. Es una experiencia bien tremenda que uno la recibe y uno la cultiva, porque en todo momento hay que hablar la lengua que el Espíritu pone en nuestro espíritu. No todo el tiempo es brincando, es saltando. Yo puedo hablar en lengua sin brincar y saltar, puedo hablar en lengua y guiando. Y es una experiencia que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso es que yo insisto, ¿verdad?, en que cada uno busque esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces también quería tocar el tema de la doctrina tripartita del destino humano, en la cual es formada por la predestinación, que menciona la palabra, la preformación y el libre albedrío. Yo quiero que usted explique un poco ahí a los hermanos. Aleluya. Esto será bien difícil, ¿verdad?, explicarlo en pocas palabras, pero estamos estudiando acerca de esa doctrina o esa enseñanza o una instrucción que la palabra da, que está basada en el Salmo 139, versos 15, 16 por ahí. Esos versos de la palabra donde David habla, y no tan solo en esos versos, sino hay otros versos. Cuando David habla que aun cuando nosotros éramos una masa sin forma, dice la Escritura que ya Dios había escrito en su libro todos los planes, todos los propósitos, todo lo que el hombre, ¿verdad?, iba a hacer en su vida. Y ahí, pues, la Biblia habla de libre albedrío, habla de predestinación, y ahí nosotros podemos hablar que habla de esa preformación, y son todas las... Nosotros podemos ver ahí cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se sale del control de Dios. El enemigo nada puede crear. Entonces cuando Dios crea a una persona, aún antes de que la ciencia sepa que hay vida, que es el momento donde el óvulo y el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí se crea una vida.
dice la palabra que aún ese cuerpo sin forma, ya Dios había escrito todos los planes, todos los propósitos, ya Dios pensó todo el trayecto de la vida del hombre. Y a través de la acción del ser humano, y cuando nosotros hablamos de predestinación, ¿verdad? Es que ya Dios destinó. Hablaba yo esta mañana en el estudio de maestro que la predestinación nosotros no podemos aplicarla individualmente. Hay una predestinación, hay gente que va a ir al cielo, hay gente que va a ir al infierno. Eso está predestinado en la palabra. Y Dios predestina muchos caminos, muchos proyectos. Pero en la vida, cuando hablamos nosotros de la vida personal nuestra, un ejemplo, mi vida personal, pues ya Dios en su misericordia preformó todos los caminos que yo puedo tomar. Es como cuando, esto lo podemos ver cuando en los videojuegos, el programador hace un sinnúmero de posibilidades, y según el que está detrás del control vaya dirigiendo, pues hay una posibilidad. Puede pasar, ¿verdad? Lo que, ¿sabes? En el videojuego no va ocurriendo según tú vas jugando, se va creando, sino que ya está creado. Todas las posibilidades que tú puedas hacer. Pues la palabra está diciendo que Dios en su misericordia trabaja de la misma forma. Entonces, a cada acción, cada decisión que yo vaya a tomar, ya Dios preformó planes. Por eso la Biblia habla de puerta. La Biblia expresamente dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, que en la enseñanza se le pone el nombre de brecha, y dice la palabra que angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Pues la Biblia está hablando también de puerta, y presenta en la vida del hombre unas hendiduras, y la hendidura es cuando la toma de decisión, el momento de tomar decisión. Entonces yo nazco, Dios me dio el libre albedrío, porque Dios no quiere que nosotros sirvamos por obligación. Y cuando hablamos, ¿verdad? Si hablamos de predestinación, que hay muchos que dicen que estamos predestinados, que como los salvos siempre hablan, que ya todo lo que va a ocurrir en tu vida está predestinado, y hagas lo que tú hagas. Si estás predestinado a salvación, te salva. Si estás predestinado a perdición, te va a perder. El libre albedrío dice que el futuro tuyo va a depender de las decisiones que tú tomes. Si te salvo o te salvo, va a depender de las decisiones que tú tomes. Y la preformación, como habla el salmista David, está hablando que el libre albedrío solamente llega hasta ese momento de decidir. Y da un ejemplo de cuando David estaba en Keila, en esa ciudad, estaba siendo perseguido por Saúl, y él hace una pregunta, y esa es la importancia, aquí está dando una lección. En toda toma de decisión yo tengo que preguntar a Dios. Por ejemplo, Josué comenzó a conquistar, preguntó y conquistó a Jericó. Dios le dijo lo que iba a hacer. Después que conquistó, se creyó, ¿verdad?, que no era necesario consultar para ir a Ai, porque ya Dios había dicho que iban a conquistar todo eso. Pero antes de ir a la batalla, él no consultó de ir a Ai, sino que consultó con lo que estaba alrededor, y mandó 3,000 y viró con una derrota, porque no consultó. Si él hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho que en medio del pueblo había pecado, que tenía que santificar primero al pueblo, después ir a la batalla. Pues en el caso de David, cuando está en Keila, David, que era un hombre de guerra, tenía una gente a su alrededor, había escuchado que Saúl venía a Keila. Él puede decir, no, pues vamos a resistirlo, vamos a pelear contra él. No, él fue y habló con Dios, y le preguntó Dios, ¿Saúl va a descender a Keila? Sí. Dios le contesta, va a descender. Le pregunta, ¿voy a ser entregado en las manos de Saúl? Y Dios le responde, vas a ser entregado en las manos de Saúl. Ese era el plan. Ese era el plan.
Si David decía, bueno, yo voy a hacer, no, yo creo, si David viene para acá, yo voy a hacer guerra. Iba a ser entregado porque ya Dios había determinado. Entonces, hasta ahí llega el libre albedrío nuestro. ¿Hasta dónde llega el libre albedrío nuestro? Hasta consultar o no consultar a Dios. Y después de consultar a Dios, nuestro albedrío es si obedezco o no obedezco a lo que Dios dice. Entonces yo puedo ser dueño en el libre albedrío, yo soy dueño de mis decisiones, pero no soy dueño de las consecuencias que pueden tener mis decisiones. Hasta ahí llega el libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que consultar a Dios en todo momento, porque ya Dios preformó un plan ideal para que nosotros marchemos por ese plan. Y mientras más nosotros consultemos a Dios, cuando lleguemos a la hendidura, que es el momento de tomar decisión, ahí nosotros consultamos a Dios. Dios nos va a decir dónde está la puerta, porque dice la palabra dice que la puerta es angosta y pocos son los que la hallan. Es tremendo esto, hermano. Pocos son los que la hallan. Sin embargo, ancho es el camino que lleva a la perdición, que todo el mundo lo ve. Ancho es ese camino. Entonces, hay una necesidad de yo preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde está la puerta? ¿Cuál es la puerta? Y Dios te va a decir, bueno, la puerta, que yo quiero que tú hagas, entra por esta puerta que está allí. Entonces, cuando tú miras, vas a ver la puerta. Pero de primera instancia, dice la palabra que la puerta, pocos son los que la hallan. ¿Por qué poco? Porque pocos son los que consultan a Dios. Pocos son los que tienen esta comunión, esta disciplina con Dios para estar en una comunión, porque a Dios le interesa, hasta si tú necesitas un cajo, pero a Dios le interesa que tú le preguntes qué cajo es el que tú vas. Tú vas a estudiar, tú vas a hacer todo, pero a Dios le interesa que tú hables con él a ver qué tú vas a estudiar. A veces nosotros le decimos lejos de nosotros, no, estudia lo que tú quieras. Si quieres ser ingeniero, si quieres ser abogado, si quieres ser médico, si quieres, lo que tú quieres, eso hace. Pero la palabra de Dios no dice eso. O sea, yo tengo que decir, ven acá, hijo mío, porque muchas veces los hijos adolecen de, vamos a orar a Dios, vamos a ver qué Dios quiere que tú seas. Esa es la respuesta que yo tengo que hacer. Quizás Dios diga, no, tú vas a ser constructor, y a él no le gusta ser constructor, pero es lo que Dios quiere. Entonces, tú tienes que hacer lo que Dios quiere. Y entonces aquí es bien tremendo, porque si Dios quiere enriquecer a una persona, hermano, Dios lo que quiere todo el tiempo es bendecir. Bendecir todo el tiempo. Dice Santiago que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene Padre de las luces. Dios no tiene pensamiento de castigo para ti. Las acciones y consecuencias de lo que tú hagas te van a llevar ahí, por camino que ya Dios preformó. Dios ya pensó toda tu vida. Si tú vas, entonces nada se sale de las manos de Dios. Si hay una persona que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, me voy por ahí para abajo, no se escapa de Dios. Entra en los planes que Dios preformó para ellos. Por eso el salmista de David dice, Salmo 139 dice, la suma de ellos es grande y cada uno se va concretando según yo voy actuando. Porque él dice, tú pensaste, todas las cosas tú las pensaste y fueron luego formadas. ¿Sabe? Dios pensó, un ejemplo, yo salgo por esa puerta y Dios me dice, ve directamente a la guagua y móntate. Pero yo puedo obedecer a eso. Pero puedo también irme por otro lado. Lo que me va a ocurrir por allá, ya Dios preformó también. Entonces son caminos que son brechas que van alejando de Dios. Y Dios siempre va preformando planes, propósitos, tiene miles de combinaciones. Porque entonces la gente puede decir, pero si es así, ¿cómo el proyecto de Dios se cumple? El proyecto de Dios se cumple porque Dios tiene miles de combinaciones preparadas para que aunque el hombre en su debilidad, porque dice la palabra, él se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos duros, brutos, que somos que aún escuchando la voz de Dios cogemos por otro lado. Entonces, si Dios tiene un propósito en mi vida, ¿cómo se cumplen esos propósitos? Porque Dios tiene preformado varias
o cientos o miles, no sé cuántas combinaciones de planes para que yo de alguna forma entre al proyecto que ya ha trazado. Entonces todo eso va a ir conduciendo y él va, según esa circunstancia, hasta tratar de que tú caigas otra vez en el proyecto. Y puede haber una persona que por ejemplo, yo estuve fuera de 14 a 17 años, fuera del plan divino. En esos 3 años, y volví, y estoy aquí otra vez. Pero en esos 3 años yo perdí un montón de bendiciones, que se quedaron atrás, que ya no van a volver, que las perdí por estar fuera de la voluntad o del plan ideal de Dios para mi vida. Es bien interesante, estamos allí todos los viernes dando estas clases y vaya allí, aunque no sea de la iglesia, pida permiso pastor y vaya, y estudiamos allí todo este curso. Entonces, dentro de ahí existe que se explica el arrepentimiento de Dios, que no es un arrepentimiento, sabemos que Dios no se arrepiente, pero mi pregunta es, y un sentir que yo tenía es porque si no es arrepentimiento, pues arrepentimiento es arrepentirse y cambiar. Si no ¿por qué se le sigue llamando arrepentimiento en la palabra? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros venimos a la traducción, la palabra que se trae, acuérdese que cuando la Biblia es traducida, hay muchas veces que se hace una traducción literal o se hace una interpretación. Por eso es que yo siempre digo, hermano, nosotros leemos la Biblia de diferentes formas. Usted se levanta por la mañana y forma devocional, lee la Biblia, lee un salmo, lee una porción de la palabra. Pues la palabra va a hablar a tu vida. Pero cuando nosotros nos sentamos para escudriñar la palabra, para hacer una exégesis de la palabra, pues ahí nosotros usamos diferentes herramientas y entre ellas podemos usar un diccionario de palabras, ¿verdad? Del hebreo, del griego al castellano, y podemos entender a más profundidad el texto. La palabra siempre va a seguir hablando. No es que la palabra tenga errores, no es que la palabra... No. Quizás el que la tradujo usó de interpretación para que fuera más entendible. Y en esa interpretación, pues, no está tan profundo lo que Dios quiere decir, pero cuando nosotros, un ejemplo, cuando vamos a hacer estudios de ello, como los estudios que estamos teniendo y estudiamos acerca de esa palabra arrepentimiento o de por qué Dios se arrepiente, pues cuando nosotros vamos a la palabra que se utiliza ahí, que un ejemplo hay que coger esa palabra que utilizaron ahí, ir a la Biblia, ver si se usó un ejemplo en 25 veces, ver esas 25 veces a qué se refería, para que sea una exégesis bien, lo más exacta posible. Ver el contexto de lo que está pasando para ver de qué forma se utiliza esa palabra. Entonces la palabra que se utiliza cuando dice que Dios se arrepintió, esa palabra también se utiliza como un cambio, ¿verdad? Puede ser cambio, puede ser cierta cosa, pero en esta parte que nosotros hablamos de Dios, del arrepentimiento de Dios, pues es un cambio, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Así que Dios, ¿verdad?, no se arrepiente. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento nuestro, del arrepentimiento del ser humano, pues el arrepentimiento nuestro es que nosotros nos damos cuenta que estamos actuando mal, que cometimos un error y que dejamos atrás esa práctica. Nos arrepentimos, dejamos atrás esa práctica y hay un cambio. Esa es la palabra que se usa cuando se habla del arrepentimiento del ser humano. Cuando habla del arrepentimiento de Dios, habla de un cambio. Entonces, la Biblia lo que nos quiere decir, y conforme a lo que está hablando David, lo que estamos, ¿verdad?, estudiando acerca de la palabra, que cuando Dios habla de arrepentimiento es que simplemente cambió de planes. Cambió de plan. Ya tenía algo trazado.
dejó de ejecutar un plan para poner en marcha otro que no va a afectar el fin trazado del proyecto. Por ejemplo, cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, Dios tenía un plan con la humanidad. Y ese plan estaba corriendo. Pero la humanidad comenzó a corromperse a grandes escalas, como nosotros vemos en Génesis capítulo 6. Comenzó a corromperse a unas escalas tan terribles que Dios tuvo que decir: yo voy a tener que cambiar de planes con esta gente. Que es cuando dice arrepentimiento. Dios está diciendo: yo voy a tener que cambiar el plan con esta gente. Voy a tener que hacer otra cosa. Entonces, buscó, dice la palabra, que resolvió hacer un diluvio para que esa generación que se había corrompido fuera juzgada. Y antes de ejecutar el juicio, encontró a Noé, que era un varón justo, perfecto. Esa es la palabra, ¿verdad? Que era perfecto, que era justo. Pues encontró uno y le dijo a Noé: constrúyete un arca donde tú te vas a salvar, donde yo voy a... Pues ahí está el cambio de plan. El cambio de plan era que la generación siguiera, ¿verdad? Y siguiera el camino, pero la generación se corrompió. Entonces Dios dijo: tengo que cambiar, me arrepiento, tengo que cambiar de planes con esta generación, porque no, de ninguna forma se van a salvar. De ninguna forma. Tengo que ejecutar el juicio. Y ahí estaba Noé. Construye un arca. Y Noé estuvo predicando, dice la palabra, que Noé fue un pregonero de justicia. Pregonero de justicia. ¿Por qué pregonero de justicia? Dice la palabra, y no un predicador de buenas nuevas, no un predicador de que la gente se arrepintiera. Y no había un mensaje como quizás el que predicó Juan el Bautista, que fue a preparar el camino a Jesús, sino que era un pregonero de justicia. ¿Qué Dios estaba llamando al pueblo en aquel tiempo? Era simplemente a que dejaran de hacer lo malo que estaban haciendo. Quizás la predicación de Noé fue: mira, no es bueno que tú le quites la mujer a tu hermano, no es bueno que tú te cases con el que te dé la gana, no es bueno que tú le robes, no es bueno que tú negocies de esta forma con tu hermano. Era un pregonero de justicia. No es bueno quizás que tú tumbes ese palo. Pregonero de justicia, que la gente reaccionara. Sé que por 120 años se intentó, pero el pueblo no. Pues entonces, ¿qué hizo? Dios cambió de plan y dijo: yo voy entonces con Noé a hacer una nueva generación y voy a tratar de otra forma, voy a aplicar otro plan, porque tengo que cambiar, aunque me duele, tengo que cambiar lo que había trazado con esta gente, porque se descajeron. Entonces, creo a Noé y ejecutó juicio con esta gente. ¿Por qué pude ejecutar juicio? Porque ya Noé había predicado, había llamado. O sea, Dios no va a ejecutar porque le da la gana. Dios llama al pueblo, reacciona, estás haciendo lo mal. No reaccionaron, pues sufrieron un juicio, se ahogaron. Entonces ahí comienza Noé con su familia, que ya el germen estaba en la carne. Y ya nosotros vemos que la familia de Noé empezó a corromperse otra vez. Pero empezó un nuevo plan con la humanidad. Y para que el plan que ya Dios había trazado del principio hasta el final pueda cumplirse. Ya Dios trazó un plan. ¿Y cuál es el plan de la humanidad? ¿Cuál es el plan de la iglesia en este momento en la tierra? Es juzgar a quien, a los ángeles. Cristo juzgó a Satanás. Cristo juzga a Satanás. La iglesia está para juzgar a los ángeles caídos. Entonces, dice la palabra que Lucifer quiso hacerse igual a Dios. Entonces, para Cristo juzgar a Lucifer, se hizo menor que los ángeles. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo menor que un ángel, menor que lo que era Lucifer, para juzgar a Lucifer. Esa es la justicia de Dios, hermano. Se hizo menor, se hizo una criatura, un hombre, menor que los ángeles. Soportó, fue a la cruz. Pues entonces, Lucifer fue juzgado de una forma. Por eso dice la palabra que nosotros seamos iguales que Jesús, que no escatimó ser igual.
a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Es una cosa terrible. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que nosotros creemos y pensamos para poder juzgar a los ángeles. Poder juzgar a los ángeles, porque es la tarea de la iglesia en la tierra, que sería el plan perfecto de Dios. Y es a esa iglesia, que la Biblia no dice que la iglesia es la que va al cielo van santos. Esa iglesia santa se va a sentar con Cristo en el trono a juzgar a todos esos ángeles caídos y a todos los que se pierdan también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo tengo aquí 2 preguntas que me hicieron jóvenes, y una de ellas, pastor, es... Dentro del pastorado, ¿cuál ha sido una anécdota quizás graciosa que haya pasado que nunca va a olvidar? Hay varias. Pero una de las más tremendas, hermano, que me ocurrió fue que yo fui a un funeral. De esos, las primeras veces, y yo iba tan nervioso, no sabía qué hacer, que en vez de darle el pésame le dije felicidades. Y eso fue tremendo. Yo creo que nunca se me olvida a mí. Después que llegué a casa, que le cuento a mis hijos y a mi esposa, y eso, ay Dios mío, pero eso me pasó. En vez de decirle lo siento mucho, le dije felicidades. Ay, padre, qué terrible. Y la otra es, ¿cómo puede describir el pastoreal desde cuando comenzó, o sea, diferencial de cuando comenzó a actualmente? Aleluya. Bueno, uno ¿en qué sentido diferente? Porque obviamente el pastorado va siendo diferente según la experiencia que uno va teniendo. Me imagino en conocimiento. Las experiencias, claro, uno va creciendo en conocimiento, va creciendo en experiencia, ya sabe lidiar más con diferentes situaciones, pero puede uno diferenciar, ¿verdad?, lo que Dios va haciendo en cómo se van levantando líderes. Cuando uno empieza, pues uno empieza quizás sin experiencia, sin líder, y uno va formando esos líderes poco a poco, ¿verdad?, conforme el Espíritu Santo va obrando. Uno con sus experiencias va impulsando, con su ejemplo va impulsando a esas personas que vienen detrás de uno, que quizás Dios está llamando y están mirando, ¿verdad?, viendo, y eso ha sido una diferencia. En este momento, ver cómo sale del ministerio, sale otro pastor, sale personas que Dios está trabajando con ellos, pues hay una diferencia grande y es gratificante, ¿verdad? Nosotros ver cómo Dios levanta a una persona y cómo Dios comienza a usarlo en el lugar, comienza a glorificarse, comienza a mantenerse. Eso es una experiencia bien tremenda, es una diferencia, ¿verdad?, algo que uno puede diferenciar en el trabajo que uno hace como pastor. Es una experiencia, hermano. Yo me disfruto, quizás yo me estoy preparando para entrar al 100%, porque yo creo que cuando Dios llama a uno es para estar 100% al ministerio. Ahora mismo una circunstancia que me limitan un poco, pero yo me disfruto del ministerio. Yo ver a mi familia, tú sabes, ver tus hijos ahí que están contigo, ven que se esmeran, ven que están ahí, que llegan, que no se están quejando. Yo, hermano, yo no me puedo quejar del ministerio, yo no me puedo quejar de las ovejas que tengo, yo no me puedo quejar. Uno pasa situaciones, pasa dificultades, pero yo realmente yo no me puedo quejar. No, que si no me dan café, no, yo no me puedo quejar de nada de eso. Y a mis hijos tampoco les digo. Aquí hay que ser fuerte, aquí hay que luchar. La vida es lucha. Ayer estábamos dando el seminario de hombre como hombre, hermano. Dios le dijo a Josué, sé fuerte,
Sé fuerte. Uno tiene que ser fuerte aquí, tiene que ser lucho, no puede desmayar, no puede estar con esa quejadumbre. No, que si mis hijos, no, que es bien fuerte. No, para mí yo me lo he disfrutado. Para mí la vida es la iglesia. O sea, yo no concibo. O sea, yo no puedo tomar. Si yo estoy en Puerto Rico, tengo que ir a la iglesia. Yo no necesito estar 30 días fuera de la iglesia mía para. Yo necesito estar, es mi familia, es mi iglesia, hermano. Yo. Propósito con el Señor, no creo. Eso fue lo que Dios me llamó antes de ser comerciante, de todo. Dios me llamó a ser pastor, hermano. Y eso, que hay lucha, que hay batalla, las hay y las va a haber. Pero seguimos adelante, no nos quejamos. Tenemos que decir, tenemos que ser chazak, esa palabra, puede ser fuerte en esto. No podemos, el pastor no puede ser blandengue ahí, no, que sí, pues, que no. Hay que dar la batalla, hay que ser fuerte, hay que luchar, hay que aceptar crítica, hay que hacer lo que sea. Y vamos para adelante en nombre de Jesús. Amén. Entonces, otra, que es la última, dice: usted siendo pastor, ¿qué ha sido algo que te ha sucedido que te marcó más? Imagino espiritualmente. Y las cosas, las experiencias que más me han marcado a mí es ver una persona siendo restaurada por el Señor. Eso es lo más que marca a uno, porque es la mayor felicidad. Ver cómo Dios coge a alguien y lo restaura y comienza a levantarlo y comienza a hacer cosas tremendas con él. Eso es lo que marca, eso es lo que da sabor, ¿verdad? A uno ser un pastor en medio de la lucha, ver cómo Dios comienza a obrar, cómo Dios comienza a levantar, cómo Dios comienza a restaurar. Para mí esa es de las experiencias más gratas que uno puede tener dentro del ministerio. Marcan la vida. Cuando uno habla con una persona y comienza, ¿verdad? Y uno comienza a orar por la persona y uno ve cómo Dios va cambiando, cómo Dios va obrando, cómo Dios va transformando, cómo Dios va enseñando, cómo Dios va haciendo. Eso es las cosas que marcan, ¿verdad? Cómo Dios levanta a gente para usarla. Uno predica en la palabra y cómo la palabra hace efecto, después testifica: no, pastor, mire cómo Dios trató conmigo, me quitó esto, hizo esto, cómo Dios hace esas cosas. Eso marca a uno bien tremendamente y da la fuerza, ¿verdad?, para que uno siga orando, porque vale la pena realmente dedicarle tiempo al Señor y hacer lo que Dios quiere que uno haga. Amén. Por último, quisiera que le dé un consejo a la juventud. Ahí. El consejo que yo puedo darle a los jóvenes, hermanos, jóvenes, busquen experiencias con Dios. En este tiempo de la juventud, Dios da las experiencias más marcantes, más tremendas. Las experiencias más grandes que yo he tenido con el Señor ha sido en mi juventud. En medio de las presiones, en medio de las luchas que el mundo lanza, Dios también tiene experiencia, Dios tiene cosas grandes, Dios tiene para marcar la vida y para hacer. Por eso Juan le dice: en la juventud está la fuerza. Le escribo porque ustedes son fuertes, porque ustedes han guardado la palabra y porque ustedes han vencido al maligno. En esta etapa de lucha, de fuerza, quizás que tienen más tiempo disponible, no tienen responsabilidad de estar casados, busquen experiencias con Dios, denle la vida al Señor y van a tener las experiencias más tremendas que puedan experimentar. Las experiencias más grandes las van a tener en su juventud. No deje que la juventud pase, porque van a seguir teniendo experiencia, pero experiencia como se tiene cuando uno es joven, yo creo que no se tienen igual. Así que el apóstol Pablo da un consejo a Timoteo en el capítulo 2, verso 19, si no me falla la memoria. Dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como hombre que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad.
Ese es un tremendo consejo para la juventud. Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Dios va a dar la experiencia tremenda, pero tenemos que procurarla. Ese es el consejo que yo le doy: busquen a Dios ahora, y Dios va a encargarse de todo su futuro. Mira, cuando yo empecé a hacer líder de actividades, pues yo empecé a hacer muchas actividades, y dentro de ellas me dieron la responsabilidad de hacer los retiros de los jóvenes. Yo estaba a cargo, ¿verdad?, de buscar el sitio, los predicadores. Nosotros traíamos a este muchacho que es un evangelista ahora, a Roberto Lugo. Cuando estaba empezando, él nos ministraba. Y Dios me dijo en un retiro: yo te quiero así como estás ahora, en medio de... Olvídate de tu futuro, porque ya tu futuro yo lo tengo en mis manos. Todo lo tengo, no te preocupes. Y así ha sido, hermano. Unas experiencias tremendas. Así que no pierdan esas oportunidades de buscar a Dios ahora en su juventud. Amén. Damos gracias al Señor y te damos gracias, pastor, por estar con nosotros. Así que gracias por quedarse hasta el final. Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga a todos, hermano.